la palabra el diputado Enrique Baquier. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Para continuar con lo que planteaba el diputado Bassi, si este fuera un gobierno, estos 4 años de política económica fueran el resultado de un gobierno que le ha ido bien en materia económica, a lo mejor tendría alguna explicación, pero voy a intentar explicar cómo fracasaron los últimos 3 años y medio, tendiendo ya a 4 de la política económica del gobierno. Previo a eso, un paréntesis, la explicación se da por motivos institucionales. Si se han vuelto institucionalistas, sería bueno que terminaran con la intervención del INDEC. Ya no hay una sola estadística del país que se pueda creer. No solamente tenemos problemas con la inflación, tenemos problemas con la actividad económica. Últimamente estamos teniendo problemas que no sabemos qué pobreza tenemos. Últimamente estamos teniendo problemas con las estadísticas vinculadas con el comercio exterior. Las estadísticas dadas por la aduana, por ejemplo, nos estarían mostrando que este año en el país vamos a tener un déficit comercial de alrededor de 3.000 millones de dólares, distinto a las estadísticas que nos muestra el INDEC. O sea, tenemos un problema institucional en el INDEC muy grave, donde ya no podemos creer en ninguna estadística. Si se han vuelto institucionalistas, podrían tener algún respeto por el presupuesto, alguno. Aparte de subestimar los ingresos, como planteaba Miguel Bassi, un solo dato, lo que hacen con el tipo de cambio, que también contribuye luego para ampliar el presupuesto y para decir que todos los años que no son devaluadores, cuando en realidad lo son, y mucho. En el presupuesto 2013 calculaban que para este año el tipo de cambio iba a costar 5,82. 5,82. El que encuentre un dólar como al precio 5,82, que avise, porque ya está costando 9,50. Entonces, todas las estadísticas que colocan, y si se han vuelto institucionalistas, empiecen a respetarlo. Si vamos a respetar las instituciones, también tengamos algún respeto por el complemento de la política económica que viene con el presupuesto, que es el programa monetario. ¿Cuántos de acá presentes, que tendría que ser presentado en este Congreso? ¿Cuántos de los acá presentes o de los ausentes conocen el programa monetario del Gobierno Nacional, que el Banco Central tendría que presentarlo? Tampoco lo conocemos, esa institución también se les olvidó. Y la institución federal, que seguramente charlaremos, si bien está incluida en el presupuesto, hablaremos en la otra ley, también es un problema que lo tiene con la FIP, con las sumas fijas, etc. Pero quería hablar de la política tan exitosa del gobierno. Si uno lo compara con los países vecinos que sufren las mismas cosas que nosotros, desde el 2012 a hoy, al 2015, el promedio de las economías latinas van a crecer el 3,2%. Desde algunas como Perú, que van a crecer en los 4 años por año el 4,5%, o Colombia el 4,2%, hasta Brasil, que va a crecer casi el 1% anual en los 4 años. Y la economía argentina se estancó. En los 4 años no crece nada. Esa es la política exitosa. Lo mismo uno lo puede ver, esa política tan exitosa, cuando mira la inflación. En los 4 años, el promedio de las economías latinas, sin Venezuela y sin Argentina, han tenido una inflación por debajo del 4% anual. Y nosotros vamos a tener una cercana al 30%, aproximadamente 29, algo. Con lo cual, fracasamos vinculado con el crecimiento económico y fracasamos con la inflación. Tal vez, si uno ve cuál es el fracaso más notorio desde el punto de vista nuestro, tiene que ver con la generación de empleo privado. Generación de empleo privado que en alguna época en la Argentina se generó, se creaba, pero que en los últimos 4 años, si uno ve las estadísticas del gobierno, empleo privado en blanco formal, el último dato publicado es que la Argentina tiene 6.456.000 empleados en blanco. Hace 3 años teníamos 6.323.000 empleados en blanco. Solamente creamos en 3 años 133.000 empleos en blanco formales, según datos del gobierno, según datos del Ministerio de Trabajo, cuando deberíamos haber generado casi 450.000 empleos privados en blanco. Esa sustitución, por más que les pese y por más que digan lo contrario, esa falta de crecimiento en el empleo privado en blanco, se lo reemplazó por un crecimiento del 9% anual acumulativo del empleo público nacional, más empleo público provincial, más empleo público municipal. Ahí también fracasaron. Entonces llevan 4 años
de esta actual política económica, de este mandato que hemos discutido el presupuesto acá, fracasando en crecimiento, si lo comparamos con los países latinos, en inflación, en generación de empleos privados. También fracasamos fuertemente en los temas vinculados con el comercio exterior. Este año, con suerte, si le creemos al INDEC y no a la aduana, si le creemos al INDEC, vamos a tener un superávit comercial de aproximadamente 1.600 millones de dólares, el 0,3% del Producto Bruto. Y si le creemos a la aduana, por las exportaciones que muestra, vamos a tener un déficit de 3.000 millones de dólares. Hay que acordarse que este mismo gobierno, no hace mucho, el promedio de los primeros 5 años de gestión, tenía un superávit de casi 13.000 millones de dólares. Pasamos de un superávit comercial muy alto a un déficit comercial por la aduana o un equilibrio muy pequeño según el INDEC. ¿Y esto por qué se da? A diferencia de lo que se dijo. Porque lo que están cayendo son las cantidades que se exportan. Si uno saca el precio de las exportaciones, en el 2014 las cantidades exportadas cayeron el 10%. Estamos exportando menos. En el 2015 siguen cayendo más del 3%. Las cantidades que se exportan caen y solamente se corrigen por precio. Es cierto que el precio es más bajo que el que tuvimos hace unos años, pero sigue siendo relativamente alto. Si uno saca el precio y ve cantidades, las exportaciones de Argentina están cayendo. Y si uno mira lo que está pasando en las economías regionales, como comentaba Base, esta caída es muchísimo mayor. En el caso de mi provincia, no quiero hablar de Mendoza en esta etapa, pero un ejemplo, uno ve lo que pasaba con las exportaciones que tenían más industrialización, más mano de obra, como la metalmecánica. En el 2015 tienden a cero, cuando eran muy significativas y tenían casi cientos de millones de dólares por año, hace 4 o 5 años atrás. Y ahora no llegan hasta septiembre a $1 millón. Con el vino se ha primarizado y estamos exportando vino a granel, porque no tenemos cómo industrializarlo y hemos perdido competitividad. Y esto, algo que hemos dicho varias veces vinculado con el comercio exterior, no es un problema de devaluación. Este gobierno, salvo Venezuela, es el principal devaluador de América Latina, el que más devalúa, el que más ataca contra el salario de los trabajadores, el principal. ¿Se acuerdan cuánto valía $1 cuando asumió Cristina Fernández su último mandato? $1 costaba en aquel momento 4,30. Hoy vale 9,50. Se devaluó el 180%, un poquito más, perdónenme por la coma. Son los principales devaluadores. Perdón, el 120%. ¿Cuál es el problema que hemos discutido siempre acá? La inflación. Que la inflación ha sido mayor, ha sido de más del 180%. Entonces devalúan muchísimo, atentan contra el salario, son devaluadores, aunque no les guste reconocerlo, pero tienen una inflación gigantesca. El problema sigue siendo la inflación. Esa mala política que la han ido llevando a todos los ámbitos, que tiene que ver, como dije, con el empleo, con la inflación, con el crecimiento económico, y tiene otro problema con la distribución del ingreso, para ir cerrando y seguiremos las otras leyes. Han concentrado el presupuesto nacional en el Gran Buenos Aires. El principal motivo del incremento del gasto público son los subsidios, pero como lo hemos dicho varias veces, se concentran en el Gran Buenos Aires. Las personas más humildes del interior de la provincia argentina, de las provincias de la Argentina, financian y subsidian a los que viven en Puerto Madero o en lugares por el estilo. Tienen que terminar. Cuando se habla de la distribución del ingreso, tiene que ver entre iguales y la distribución del ingreso vinculado con el equilibrio territorial. Se olvidaron del equilibrio territorial. Han concentrado el presupuesto nacional en el Gran Buenos Aires. Por eso, como no solamente no les corresponde institucionalmente, sino que integran un gobierno que en estos 4 años en política económica han sido muy malos, es que votamos en contra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra.